Hola, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Guijarro Live. Estamos hoy no en directo, vamos a registrar este programa en un falso directo, pese a que voy a estar en el chat atendiendo a todas vuestras consultas. Saludos a Estados Unidos, a Latinoamérica, Hispanoamérica, Brasil, Portugal, que también tenemos muchos portugueses que nos siguen, así como alemanes e italianos y, por supuesto, a mis compatriotas españoles. Hoy vamos a fijar nuestra atención en la Luna. Van a decir ustedes, es la madre de todas las conspiraciones, ¿verdad? Hemos pensado en que Stanley Kubrick pudo haber fingido para el gobierno norteamericano la llegada al hombre a la Luna. Pueden ustedes debatir acerca de las sombras, de si la bandera ondea o no ondea, en fin, todas esas cosas que la NASA en un momento determinado, hasta ahí llegaría, ¿verdad? Se encargó de minimizar, de explicar de una forma pedagógica para que todos aquellos que en realidad somos, me cuento, mal pensados, volviéramos al redil. Pero sí hay una conspiración lunar y es de la que hoy vamos a hablar. Pensar que el viaje a la Luna se hizo con ordenadores que tenían 33 kilobytes de RAM y que apenas el disco duro de esos ordenadores llegaba al medio giga. Es decir, que la tecnología de este teléfono móvil supera, y con creces, aquella gesta que nos hizo llegar a la Luna. Eso supuso un montón de preparativos, un montón de planificaciones, y todo y con eso solo existía un 50% de posibilidades de que la misión llegara con éxito. Yo les tengo que reconocer que he quedado fascinado con este libro, Expediente Rojas, que es como he titulado precisamente el programa de hoy en honor a quien nos acompaña. Se trata del señor Pierre Monteagudo. Pierre, bienvenido. Gracias, Joseph. Muchas gracias. Un placer estar en tu prestigioso programa. A pesar de que él conecta desde Valladolid, creo, ¿verdad? Sí, hace más de 20 años ya que vivo en Valladolid. El acento delata todavía tus orígenes venezolanos y tal vez por eso has fijado la atención en ese Rojas, un hombre, un científico al que has querido rendir tributo, no en este libro, sino ya en unos cuantos libros, porque poco a poco sigues arañando información de este científico bueno, ha quedado ocultado tanto de los archivos de la NASA como de Venezuela, como en realidad de la comunidad científica internacional. O sea, podemos decir, Pierre, que hay una verdadera conspiración en torno al profesor Héctor Rojas. Sin duda. Si algo puedo ratificar al cabo de 8 años de inquirir, de investigar, de indagar sobre el caso Rojas, es que fue objeto de un gran complot gubernamental que involucra a varios gobiernos venezolanos y también a varios gobiernos estadounidenses. Un complot para silenciarlo, para borrarlo de la historia, para olvidar sus hazañas científicas, su papel decisivo en la llegada del ser humano en la Luna, para que se olvide y se borre de la historia que fue un personaje clave del programa lunar Apolo, un genio de la carrera espacial. Héctor Rojas fue personal de absoluta confianza en la NASA y todo eso ha sido por la acción de entidades gubernamentales muy oscuras, todo eso ha sido silenciado. Pues vamos a entrar enseguida en Expediente Rojas y para que ustedes se hagan un atisbo de lo que les vamos a hablar, les presento el siguiente reportaje. El proyecto Apolo 11 salió desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral el 16 de julio de 1969.
engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Potente cohete Saturno V, diseñado por Wernher von Braun, sería el responsable de impulsar a los astronautas fuera de la atmósfera terrestre y 4 días más tarde la nave entraría en órbita lunar. Una misión perfectamente planificada, pero que paradójicamente solo gozaba de un 50% de posibilidades de éxito. Las señales de la misión fueron monitorizadas desde Madrid, concretamente desde el complejo de comunicaciones con el espacio profundo en Robledo de Chavela. En el módulo lunar, que descendía guiado por el piloto automático, saltaron 2 alarmas cuando el sitio exacto del alunizaje se hallaba a menos de 20 kilómetros y la nave disponía del combustible justo. A las 15 horas y 17 minutos de la estación espacial, el Eagle alunizó cerca de la ribera sur del Mar de la Tranquilidad. Horas después, vendría la histórica frase: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Muchos creen que nada de lo anterior es cierto, que el hombre no llegó a la Luna, que el módulo lunar no levantó polvo durante el alunizaje, ni tampoco causó ningún cráter. Argumentan que la bandera americana ondeaba en un medio sin atmósfera, que no se ve ninguna estrella, que las sombras aparecían y desaparecían. La NASA desmontó recientemente gran parte de los argumentos citados, pero sí hay una conspiración. Un astrofísico latinoamericano sabía demasiado sobre la conquista lunar y la difusión pública de sus investigaciones podía poner en jaque a Estados Unidos en plena Guerra Fría. Por si fuera poco, tuvo la osadía de corregir un flagrante error: la publicación en revistas científicas de una fotografía del cráter Copérnico de la Luna, cuando en realidad correspondía al cráter Kepler. Él lo sabía bien, porque su papel en el proyecto Apolo fue determinante para, entre otras cosas, elegir el lugar del aterrizaje. Armstrong, Aldrin y Collins no iban a ciegas, sabían con exactitud las coordenadas del enclave idóneo para ese alunizaje gracias al trabajo del doctor Héctor Rojas. La suerte del doctor Héctor Rojas cambiaría a partir de 1976, tras un encuentro con el comisionado de Henry Kissinger en Washington. Después sería retenido y sometido a un doloroso tratamiento para borrar recuerdos de su mente. Su prematuro fallecimiento es un misterio. Su biógrafo, Pierre Monteagudo, acredita que el científico venezolano también trabajó para el Pentágono, pues descubrió que en las capas superficiales de la Luna hay ciertos minerales que no se conocen en la Tierra y que podrían estar relacionados con el incidente Roswell. ¿Pudo tener que ver este asunto con su muerte? ¿Qué propiedades tienen esos materiales? ¿Cómo lo sabía? ¿Acaso visitó la Luna? La reseña de un periódico de febrero de 1969 anunciaba algo más inquietante.
que el astrofísico venezolano viajaría a la Luna dentro de 2 años. Que sepamos, nunca ocurrió, a pesar de que estaba incluido en el grupo de elegidos para una misión puramente científica. Fascinante, ¿verdad? Estamos hablando de una eminencia de la que estoy seguro ninguno de ustedes había oído hablar antes. Bueno, quienes hayan leído Expedientes Rojas o Tecnología, que son libros de Pierre Monteagudo, sin duda sí han oído hablar y saben muchas más cosas. Pero por eso hemos creído oportuno que el programa de hoy es más interesante que nunca. Pierre, ¿quién era Héctor Rojas? Y yo lo sé porque he leído tus libros, pero ¿cómo le conociste? Bueno, en aquella época, a mediados de los años 70, yo iba con mi padre a su casa, porque mi padre pues era íntimo amigo y estaba muy interesado en todos los temas del universo y de la luna, todo lo que contaba en sus charlas el profesor Héctor Rojas. Y desde esa época le recuerdo por mucho cariño, porque un día me reprendió no me reprendió, debajo de un árbol de caujaro, un árbol de unos 6, 8 metros de altura que tiene un fruto blanquecino que parece una uva. Pues yo tomé una de esas uvas y resulta que él me dijo, no coma eso, me la llevé a la boca y el profesor Héctor Rojas me dijo, no coma eso que es pegamento, es pega. Y entonces, claro, yo al instante que sentí el sabor tan desagradable y amargo de la fruta del caujaro, me la saqué de la boca y la tiré al suelo. Pero esa combinación de asco con ese momento tan singular me ha hecho recordarle con mucho cariño y mucha admiración, y recuerdo sus anécdotas sobre y hay un comentario que te hizo tu papá, sí, a raíz de que el doctor Rojas le entrega unos manuscritos, unos papeles, ¿no? Un comentario que yo creo que es el inicio de una gran aventura, quién sabe si no de una conspiración. ¿Qué te dijo tu papá? No quiero ser yo, quiero que seas tú quien lo diga. Claro, porque yo tengo conciencia de ello desde el principio. Me cuesta transmitirlo, lo hago con naturalidad, pero claro, yo comprendo que el gran público tenga pues cierta inquietud sobre la veracidad de lo que digo, pero no lo puedo contar de otra manera porque es así como sucedió. Y cuando el doctor iba a ese su último viaje un tanto fatídico a Estados Unidos, que no sabía si iba a regresar o cuándo iba a regresar, pues llamó a mi padre y le entregó sus papeles de trabajo. Y cuando mi padre, sí, los propios papeles de trabajo del astrofísico, cuando mi padre me enseñó ese manojo de papel cebolla tamaño A3 más o menos, lleno de jeroglíficos de astrofísico, de información técnica, científica, yo no entendía nada, pues impactado, mi reacción natural fue decirle, pero ¿qué dice aquí? Y entonces ya me dijo mi padre, y lo recuerdo como si fuera hoy, me dijo que eran los experimentos que había hecho el doctor Rojas en sus viajes a la Luna. Los experimentos que había hecho el doctor Rojas en la Luna. Hubo, por tanto, otras misiones de las que no tuvimos noticia, conciencia pública y que a lo mejor se llevaran a cabo. No sé si es el caso, pero los rusos, mucho antes de que Yuri Gagarin fuera el primer hombre en orbitar la Tierra, hubieron otros experimentos fallidos, ¿no? ¿Pudo haber una continuidad? Esa es una pregunta que te voy a pedir que no me respondas todavía, porque quiero seguir un cierto orden, ¿no? Es decir, tú, como crío, tienes conciencia de eso, coges una admiración. Esos papeles, de hecho, son prácticamente una joya para ti, y son papeles, iba a decir que pierdes, no, que tu mamá destruye. Bueno, yo no quiero ir al detalle de lo que sucedió, pero efectivamente yo los conservé por espacio de 8 años. Esos papeles vinieron a España en posesión de mi padre. Yo con él vinimos a España y tuvimos esos papeles durante muchos años. A la muerte de mi padre en el año 81, don Baldomero
yo me llevo mis papeles, que son mi tesoro científico, me los llevo de vuelta a Venezuela. Y un día, cuando los voy a buscar para enseñarle los papeles a alguien para que me ayude a entender lo que dicen, pues resulta que no están en el sitio donde yo los guardaba, y al final, pues preguntando, ya en medio de la desesperación, pues me explicaron que los habían tirado a la basura. Fíjense ustedes, un legado que posiblemente hubiera podido encerrar muchas claves y también soluciones a los enigmas a los que hoy nos enfrentamos, y que por avatares de la vida, no vamos a entrar en el detalle, como bien dice Pierre Monteagudo, terminan desapareciendo. Pero eso, en lugar de hacer que nuestro invitado tire digamos, su pasión, no, sirve de acicate. Sigue investigando. Y de hecho ha conseguido reunir, y no solo reunir, sino reivindicar el nombre de Héctor Rojas para restituir su memoria, no solo de la NASA, que ahora ya figura en las webs de la NASA, sino que te has podido hacer con varios informes de la NASA que recogen sus trabajos, que son trabajos, como bien nos adelantabas, fundamentales para las misiones Apolo. Los 3 primeros estudios, que los encontré en el Observatorio de París, y conseguí que me dieran una copia, y que son fundamentales. Sin esos estudios científicos que yo le envié a NASA y le pedí mediante un acto jurídico al amparo de la Ley de Libertad de Información que los diera de alta, que los publicara en el servidor de información técnica y científica de NASA. Y como es algo que legalmente, por imperativo legal, lo tenían que hacer, NASA se vio obligado a publicarlos, y desde febrero de 2019 están los primeros 3 estudios científicos sobre características de la Luna de Héctor Rojas, que fueron claves, decisivos, imprescindibles para la llegada del ser humano, misiones Apolo 11 y las demás, y para que pudieran alunizar con seguridad. En eso fue en lo que trabajó durante todos los años 60, desde que fue contratado por la NASA el profesor, el astrofísico Héctor Rojas. Hasta ahí las historias funcionaban bien entre Estados Unidos y Héctor Rojas. Lo que ocurre es que el profesor era un romántico. Él quería que Venezuela estuviera a la cabeza, por lo tanto que no que su trabajo a nivel personal, sino que el país en sí pudiera de algún modo verse recompensado. Y ahí empieza, digamos, el principio de su fin, de su tragedia, en la medida en la que él manda una carta al presidente Ford inicialmente, pero va a ser un agregado de Kissinger quien atienda sus peticiones. ¿Sabemos algo de lo que se pudo departir en esa reunión? Porque los documentos son bastante crípticos, ¿no? Y sí, permanecen bastante censurados las comunicaciones diplomáticas de la época entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el ministro de Planificación Cordiplan en Venezuela, permanecen muy censuradas. Lo que se infiere de la investigación es que el propio Kissinger se hizo cargo del asunto de lo tratado con Héctor Rojas. Previamente, Héctor Rojas ya le había pedido a la administración Nixon, al presidente Richard Nixon, anterior a Ford, le había pedido el apoyo para crear un Centro Mundial de Estudios Espaciales para el progreso de la humanidad. Lo volvió a intentar en la administración Ford y se topó con Kissinger, y la solución de Kissinger fue aplicarle el tratamiento, algo similar, un tipo de tratamiento MK Ultra para borrarle los recuerdos y que no pudiera hacer, que no pudiera comentar nada más sobre lo que había hecho en las misiones Apolo. Sí, pero en el interín tengo entendido que hubo un viaje a la Unión Soviética. Es decir, me pongo en la situación. Los norteamericanos, mejor dicho,
porque Norteamérica también es México, y mis amigos mexicanos, si no, me van a tirar de los pelos de la barba. Los estadounidenses, que estaban con la esquizofrenia que también tenían los rusos, de poner en marcha, de llegar primero, no de plantar una bandera, porque ahí llegaron después los acuerdos Apollo-Soyuz, pero, pero sí se planificó un viaje a la URSS del doctor Rojas, que no sé si se llegó a producir o no, pero en cualquier caso es lógico en ese ambiente de esquizofrenia colectiva que los estadounidenses puedan pensar, este cabrón, con perdón, nos está vendiendo, están dándole secretos al enemigo. Pudieron pensarlo, pero nada más lejos de la realidad. El doctor Rojas era un profesional íntegro, escrupuloso, bueno, muy reservado con la naturaleza de su trabajo. Lo que sucede es que en el año 71-72 aproximadamente estaba de presidente en Venezuela Rafael Caldera y era íntimo amigo, un amigo personal de Héctor Rojas, y entonces el presidente de Venezuela en aquella época, el doctor Rafael Caldera, le pidió que fuera en una misión especial y hasta el día de hoy secreta a la Unión Soviética. Y muy a pesar del profesor Rojas, del astrofísico, que no quería hacerlo, se sintió, como ocurre muchas veces, obligado por el político y efectivamente hizo ese viaje a la Unión Soviética. Sin que conozcamos, no puedo aportar ningún otro detalle porque no conocemos la naturaleza de lo tratado en ese viaje, repito, secreto. Lo que sí es que puede haber despertado las suspicacias y ser también el origen de parte de lo que sucedió a posteriori cuando ya estuvo reunido en Washington con autoridades del Departamento de Estado. Claro, porque a partir de ahí, el doctor Rojas, que ya tenía chofer, tenía coche oficial, tenía escolta, él empieza a sentirse controlado. Él empieza a sentir que las cosas no van bien. Quiero pensar que es en ese momento en el que le entrega la documentación a tu papá. Sí, no, desde mucho antes, desde ya a comienzos del 72, cuando él ha salido de la NASA porque hace un grandísimo descubrimiento, mientras está trabajando en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de la NASA en Houston, hace un descubrimiento de talla universal y a raíz de ese descubrimiento que los militares quieren apropiarse de él, él entra en conflicto con el Pentágono, con el tío Sam y con la NASA misma, abandona la NASA para siempre y ya desde principios del 72, que vuelve a su país, a Venezuela, él se siente seguido, perseguido por individuos pertenecientes a organizaciones gubernamentales que trabajan pues de forma subrepticia al amparo de la oscuridad y de sus conductas oscuras, que lo estuvieron siguiendo todo el resto de su vida, persiguiendo y acosando hasta que murió. Una muerte que es un misterio. Tú en Expediente Rojas hablas de agency. ¿Qué es agency? Es la metáfora del mal. Y ahora te puedo decir, yo sé con absoluta confianza que me refiero a la Agencia Central de Inteligencia. A la CIA. Que la Central de Inteligencia organizó dos grandes campañas conspirativas contra Héctor Rojas para procurar destruir su reputación intelectual, su reputación como científico, para perseguirlo y acosarlo y derribarlo y bloquear la iniciativa de creación del Centro Mundial de Estudios Espaciales. Hubo dos grandes campañas desinformativas dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia mediante medios impresos, con columnas periodísticas, en radio, en televisión, para procurar destruir la reputación profesional de mentiras que contó la Agencia de Inteligencia. Y doctor Rojas, sabiamente, actuando con inteligencia emocional, no dijo ni una sola palabra, y todo lo que hicieron esos individuos malvados, toda esa campaña desinformativa al final se desvaneció sola. Se me ha colado un recorte, en el que ahí a la derecha, seguramente ustedes viajará a la Luna.
¿Llegó a viajar a la Luna? ¿Qué crees, Pierre? Yo estoy convencido que sí. Él estaba trabajando intensamente por la seguridad de los astronautas. Existe constancia irrefutable de que Héctor Rojas fue astronauta científico, preparado y formado para esos viajes. En leyendo sus memorias se infiere y se reconoce perfectamente, sin ningún género de dudas, que tuvo que salir al espacio en misiones de la NASA para tomar fotografías de espectros estelares, es decir, para fotografiar las estrellas que él necesitaba para utilizar esos espectros en los experimentos que estaba haciendo en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de Houston. Estaba estudiando la posibilidad de que exista en la Luna un material altamente corrosivo, y lo estaba estudiando para precisamente asesorar, porque fue asesor de Armstrong y Aldrin, los astronautas del Apolo 11, y del resto de astronautas que alunizaron. Y estudiaba el potencial corrosivo de cierto material en la Luna, precisamente para poder asesorar y evitarle peligro a los astronautas. Y por esos motivos, y porque desde la superficie lunar podía hacer observaciones astronómicas de cuerpos celestes, es por lo que estoy convencido, y porque así me lo transmitió mi padre, y no tengo ningún elemento para desconfiar de lo que me dijo. Es por lo que estoy convencido que sí. Salió al espacio y además estuvo en la Luna. Y si es sorprendente, pues animo a las personas que nos siguen que se enteren de eso. Al margen de lo que nos ha contado la NASA, hay mucho más programa espacial que no nos han contado. Claro, eso es lo que te iba a decir. Es decir, esto en definitiva viene a sugerir, si pudiéramos probarlo, que hay un programa paralelo a los Apolo. Recordemos que quienes viajaron en el Apolo 11 eran militares, y lo que reivindicaba el doctor Rojas era científicos, que son los que entienden, que son los que saben. Pero si ese programa se llevó a cabo, se hizo de espaldas a la opinión pública mundial. Y por lo tanto, no sé, a mí me parece de una gravedad extraordinaria, ¿no? Bueno, y no sé si quieres que te hable del mayor pufo de la NASA en toda su historia, de momento que se conozca. Ya mientras la opinión pública internacional está entretenida en ese debate estéril y absurdo de si se llegó o no se llegó a la Luna, NASA lo que consigue con eso es que no fijemos la atención sobre el hecho de que la misión Apolo 11 no fue la primera en alunizar, no fue la primera misión de los estadounidenses en alunizar. Ya previamente, y lo explica el doctor Rojas, lo explica en declaraciones de prensa que salieron a la luz, porque un amigo suyo que lo había recibido por cartas personales y privadas lo desveló a través de una rueda de prensa, y entonces salió la información. El doctor Rojas hizo la recomendación a la NASA que previo a la misión Apolo 11 se organizara otra misión lunar con el fin de aterrizar en la superficie y comprobar que los astronautas no se iban a enfrentar a un peligro imprevisto. Por cierto, una de las cosas que quería comprobar y que se comprobó con Apolo 10 es la consistencia del terreno lunar, porque se pensaba, había científicos de la NASA que pensaban que la Luna, que dependiendo del sitio donde se posara el módulo lunar, la Luna se podía tragar el módulo, que podía actuar como una especie de tierra movediza. Sí, y irse tragando poco a poco el módulo con sus ocupantes a bordo. Y entonces hubo la recomendación del profesor Rojas de organizar una misión de alunizaje para comprobar la consistencia del terreno lunar y para comprobar que los trajes espaciales iban a soportar la radiación cósmica y la radiación solar. Y eso fue lo que se hizo de manera encubierta. Entonces, mientras nosotros seguimos hablando de si se llegó o no se llegó a la Luna, no nos centramos en exigirle a la NASA que le explique a la opinión pública internacional que ya su misión Apolo 10 alunizó, se posó sobre la superficie de la Luna, y no nos lo han explicado porque la administración Nixon no le interesaba explicarlo, ya que aspiraba
a hacer una apoteosis de la llegada de Apolo 11 a la Luna. Bueno, pues yo por mi parte, de aquí en adelante, por mi parte, lo que voy a hacer, y tan convencido estoy, y las pruebas que he valorado son irrefutables, que le voy a exigir a NASA, antes de que suceda un escándalo mundial, le voy a exigir a NASA que desclasifique el informe completo sobre el aterrizaje en la Luna del Apolo 10. Y es posible que si no lo hacen, recurre incluso a instancias judiciales, porque aquí hay una opinión pública internacional que tiene derecho a conocer los pormenores de la carrera espacial que la NASA le ha negado al mundo. Entre ellos, este que estoy mencionando del alunizaje del Apolo 10. Da usted o das tú muchas cosas para pensar, y una de las que aún no hemos abordado, y que no sé si es aportación propia o deducción por parte de los experimentos de Héctor Rojas, es la relación entre los materiales lunares y ese incidente que conocemos dentro de los círculos ufológicos como el incidente Roswell, porque las propiedades de los materiales descritos en ese incidente se corresponderían de alguna manera con los documentados por el señor Rojas. Sí, porque en declaraciones a un importante medio impreso del año 1976, el astrofísico venezolano Héctor Rojas describe claramente lo que por otros investigadores sabemos que es el material recuperado en el teatro de operaciones de Roswell, donde se presume que cayeron o fueron abatidos uno o más platillos volantes. Bueno, pues ese material aparece claramente descrito, y la coincidencia es absoluta, porque está describiendo lo mismo que otros investigadores han descrito como material recuperado en el escenario de Roswell. Y no solo eso, si es que en los últimos días incluso me ha sido sugerido la posibilidad, y es muy real, hay que investigarla y profundizarla, de que haya participado Héctor Rojas en el proyecto Libro Azul. Me ha sido sugerido por la época en que Rojas se encontraba en la élite del conocimiento mundial. Cabe la posibilidad, la época histórica coincide, cabe la posibilidad de que en ese tiempo haya sido convocado por entidades gubernamentales, por el Pentágono, para evaluar y valorar como parte de equipos multidisciplinarios para el estudio de tecnología obtenida del cosmos. Esa posibilidad es muy real. No, de momento no he podido observar documentos específicos sobre eso. No menciona nada el científico en sus memorias personales, pero es una posibilidad muy real sobre la cual debo profundizar para llegar a conclusiones más concretas. Estoy fascinado y quiero imaginar que el chat está echando humo, dando observaciones, puntos de vista a las afirmaciones rotundas, pero además, ojo, no son, digamos, objeto de la paranoia de nuestro invitado. No. Pierre Monteagudo se ha pisado Francia, París en este caso, ha acudido a altas instancias gubernamentales para obtener, a través de la Freedom of Information Act, los documentos acreditativos de la participación del doctor Rojas, porque es que además de él se había borrado, tanto en Venezuela como en la NASA, todo. ¿Por qué? Bueno, cuando hay que decir que hasta un funcionario, el funcionario adjunto al administrador de la NASA, que me contestó a la apelación que hice para desclasificar el cuarto informe de Rojas, que todavía es material clasificado, precisamente el cuarto informe de Rojas sobre características de la Luna recomienda a la NASA que se haga una misión previa al Apolo 11 solo para verificar la consistencia del terreno lunar. Precisamente por eso es material clasificado y no lo sacan a la luz, ¿no? Bueno, cuando hice la apelación al administrador de la NASA, el adjunto del administrador de la NASA me respondió por escrito con informes que llevan el logotipo de NASA y que mantengo en mi poder, y me respondió y me habló sobre el doctor Rojas y me dijo una serie de cosas, que ese informe no existía, que no lo habían encontrado, que si existió no lo encontraron, etcétera, etcétera. Bueno,
ese hombre, ese adjunto a la administración de la NASA, fue despedido a los pocos meses, fue cesado de la NASA. Entonces, el caso está 50 y tantos años después, está vivito y coleando. Y entonces Madre yo mía. tengo que tener mucho cuidado de a quién menciono, porque eventualmente cualquier miembro de la administración gubernamental estadounidense que me contacte o me informe de algo sobre el caso Rojas puede terminar cesado o quién sabe si aún peor todavía. Entonces, el caso todavía está... Me dejas anonadado. Tengo muy poquito tiempo y yo no quisiera despedirte sin hablar de esa parte negra oscura que supuso la desaparición del doctor Rojas, pero no a nivel, digamos, informativo. No, no, no. Es que fue secuestrado y cuando fue devuelto no recordaba nada. Sí, sí, fue retenido por espacio de entre 6 y 12 meses. Y le hicieron un trabajo, le aplicaron el tratamiento estándar de la época, un tratamiento tipo MK Ultra, con drogas y todo ese tipo de cosas. Y recientemente he vuelto a reconfirmar a través del testimonio de personas que compartieron con él después de haber sido devuelto en condiciones deplorables a su país, a Venezuela. Tenía una deficiencia cognitiva severa, tenía limitaciones muy graves como consecuencia del borrado de memoria que le habían hecho, el tratamiento que le habían aplicado. Y entre lo más espeluznante que me ha sido sugerido recientemente, lo más inquietante que he podido conocer es la sugerencia de que la misma NASA podría tener su propio tipo de tratamiento MK Ultra para silenciar a científicos incómodos, científicos que sabían mucho. No es algo que pueda confirmar en este momento, pero en honor a la verdad debo decir, Joseph, amigos y amigas, que tampoco puedo desmentir esa información que me ha sido sugerida acerca de la posibilidad de que la NASA del programa lunar Apolo tuviera su propio programa MK Ultra para silenciar a científicos que sabían mucho o eran muy incómodos. Pierre Monteagudo nos ha dejado un montón de titulares. Yo les recomiendo pero existen otros 2 libros más, que este fue el primero, ¿no? Si no me equivoco, sí. Pierre. Pero existen otros 2 más, porque esto es un continuo avance. Los pueden adquirir ustedes a través de Amazon y les aseguro que no van a quedar defraudados. Pierre, muchísimas gracias por descubrirnos a este personaje olvidado en el ostracismo, o condenado, mejor dicho, al ostracismo, por ese trabajo tan noble que es reivindicar la figura de otra persona, simplemente por un recuerdo de niño, ¿verdad? Que es curioso, que queda ahí anclado y es el que nos lleva. Qué pena que no dispongamos de esos legajos, de esos papeles, que posiblemente hubieran guardado claves de sus observaciones. Todavía me duele el alma. Yo te confieso que todavía siento un dolor y un peso por haber, y recientemente en una entrevista anterior le decía, ¿verdad?, al entrevistador, si pudiera pedirle perdón, le pediría y le pido perdón a Héctor Rojas por haber perdido sus papeles de trabajo que estaban bajo mi custodia y debía haberlos custodiado mejor, y los perdí de una forma absurda, y soy sincero cuando digo que mi alma me duele todavía por haber tenido esa pérdida, la cosa más absurda en mi relación con la ciencia, unos papeles de un valor científico, cultural e histórico incalculable. Bueno, lo siento muchísimo y todavía a día de hoy hablar de ello me produce auténtico dolor. Para cerrar, ¿el gobierno de Maduro va a poder hacer algo para rescatar su figura o tampoco ves que Venezuela esté por la labor? Desde hace todos los años que tengo trabajando para sacar a la luz el nombre
del científico venezolano más importante de todos los tiempos, que fue Héctor Rojas. Bueno, pues los gobiernos revolucionarios no han dicho nada, salvo que no les interesa el asunto, se interesan poco por los vivos y menos por los fallecidos, y no dan ninguna señal de querer rectificar, y mucho me temo que a lo mejor en un momento dado quieran aprovecharse para sacar rédito político de la figura del astrofísico. Una pena, realmente. Pierre Monteagudo, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada, y a todos ustedes, nada, dentro de 7 días estaremos de nuevo aquí en su canal YouTube, Guijarro Live, para seguir ofreciéndoles enigmas, misterios, incógnitas que resolver. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo domingo.